Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en este debate público. El pasado 13 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, dio a conocer el informe sobre pobreza multidimensional en México, que es una interpretación y un análisis de los datos que la propia encuesta de ingreso-gasto de los hogares, que se dio a conocer días previos, había publicado el mismo INEGI. Esta encuesta de ingreso-gasto, que es una muestra muy amplia en todo el país, es un retrato de la situación social, económica, médica, en fin, un gran retrato del país. Y de esta encuesta de ingreso-gasto surgieron las cifras que a todo el mundo nos está, sintiendo satisfechos, sorprendiendo en algunos casos, sobre todo a la derecha, le sorprenden mucho, pero este informe sobre la pobreza multidimensional revela que 13.4 millones de mexicanos y de mexicanas abandonaron la situación de pobreza durante los últimos 6 años, se redujeron en 2 millones de personas los que estaban en pobreza extrema, y de los 6 factores de la llamada pobreza multidimensional, es decir, los derechos sociales y las carencias sociales, en todos, aunque estén todavía las carencias muy fuertes, en todos hay una disminución en vivienda, en seguridad social, en salud, en acceso a la vivienda. En fin, es un retrato de lo que en realidad es el cumplimiento del lema central de la Cuarta Transformación: por el bien de todos, primero los pobres. En esencia, es la demostración de que el cambio de modelo económico y de presupuestos funciona, y los principales beneficiarios son los propios ciudadanos, es el propio pueblo. Así lo explicó en la conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum este martes. Diciembre de 2018 cambió el modelo de desarrollo en el país. Eso es lo que está de fondo en la disminución de la pobreza en México. No se puede aislar el programa de bienestar de adultos mayores, la pensión, del apoyo que se da a las personas con discapacidad, de las becas de preparatoria o del apoyo al campo. No se puede aislar de los caminos artesanales de la gran mayoría de municipios del estado de Oaxaca y otros municipios que hoy pueden salir de sus comunidades con menos tiempo y poder sacar sus productos a la venta. No se puede aislar de lo que significó la recuperación de la obra pública del Estado, desarrollando obras públicas y estratégicas para el desarrollo de la nación. No se puede aislar del apoyo a la educación, del aumento al salario de los maestros, de la basificación de los maestros, de echar para atrás la reforma educativa. No se puede aislar del IMSS Bienestar. Es decir, no se puede aislar un programa de lo que representó el cambio de modelo. Así es, un cambio de modelo profundo y una hazaña colectiva, porque no es solo producto del gobierno, es producto de los propios mexicanos, es producto del sector empresarial, de los trabajadores, de la autoridad del trabajo en el caso del incremento de los salarios, pero también es el proceso de cambio político que ha avanzado en 7 años de una manera que los propios opositores a este cambio de modelo no aceptan, no lo admiten y buscan siempre prietitos en el arroz. Pero creo que vale la pena analizar este tema, y por eso en este debate público vamos a ahondar sobre el informe de la pobreza multidimensional en México, y le agradezco mucho a Karen Lozada que nos acompañe una vez más. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, un placer. A Azul Alzaga, muchas gracias, querida. Un placer. A Jesús Ramírez Cuevas, muchas gracias, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches. Y al economista del azufre, Óscar Rojas. Muchísimas gracias, Óscar, Muchas por estar gracias. con nosotros. ¿Qué lectura haces de
el informe en sí mismo y de la reverberancia de este? Pues yo creo que es fundamental. Por ejemplo, 2018 hablábamos del cambio de régimen, no un cambio de gobierno simplemente, sino un cambio de régimen, y ahora estamos pudiendo enunciar que también un cambio de modelo económico, Exacto. es decir, un asunto estructural, y que no lo tenemos que ver en esa perspectiva, por supuesto, ¿no? Sobre todo enunciando que el asunto de pobreza multidimensional es además una forma de medir característica de México, que ha estado exportando, porque no se trata nada más del ingreso monetario, sino de la concepción de la vida cotidiana en su integralidad, ¿no? Entonces, son 6 elementos de la pobreza multidimensional que son los que están dándonos estas buenas noticias de los 13.4 millones. Si lo midiéramos solamente por ingresos, serían 15 millones, ¿no? En suma, lo que está sucediendo es que esto es el resultado de estos cambios estructurales, del cambio de política económica y sobre todo el cambio de una visión de una economía de enclave neoliberal a una economía mixta, es decir, el sector estatal, el sector privado y el sector social, pero no comandados por el sector privado, que eso fue el neoliberalismo, sino comandado por el sector estatal, teniendo como horizonte la mejora sistemática del sector social. Entonces esto ya le da otra conformación y pues obviamente que nos habla también de que no se trata nada más de políticas exclusivas de la pobreza, sino son de políticas económicas para resolver los problemas estructurales del país, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, tenemos que anunciar ya nuevos tipos de observación de cómo se combinan las distintas políticas económicas, la fiscal, la monetaria y la política social para estos resultados, ¿no? Es distinto al modelo del desarrollo estabilizador que dieron origen o que dio origen al llamado milagro mexicano durante los 12 años o casi 18 años de los años 40 a los 50, modelo. Sí, es distinto porque, bueno, a pesar de que durante el milagro mexicano mostramos tasas de crecimiento importantes, también fue un modelo que fue trunco debido al advenimiento del poder imperialista de los Estados Unidos. Hubo una posterior desindustrialización, pero además había autoritarismo. Y eso no es un detalle menor en los modelos económicos. Exacto. En este caso estamos reorganizando con el Plan México las bases para volver a tener esa explosión de desarrollo, pero esta vez es central la cuestión social y es central la cuestión de soberanía. Es decir, es ya un entendimiento de lo que también hemos estado discutiendo en estas mesas, ¿no? De que a su vez estamos en un tránsito a un mundo multipolar, multilateral, policéntrico, ¿no? Exacto. Donde ya es otro tipo de elementos que tenemos que ir resolviendo, como las dependencias estructurales que se pueden llegar a tener en materia de energía, por ejemplo, ir resolviendo eso para tener la autonomía suficiente para emprender políticas que, como esta de multidimensionalidad estructural, de nueva generación, propuestas que seguramente van a venir en México porque van a ser posibles, porque nos está madurando el primer ciclo de obras, el primer ciclo de cambios del primer sexenio, y ahora en el segundo piso de la transformación vamos a tener esa maduración y esa continuidad, es decir, vamos a tener un bono, vamos a decirlo así, un bono económico, debido a esta posibilidad de reordenamiento, de reestructuración y de cambio global para que México pueda presentar no solamente desarrollo, sino también crecimiento. Pero no se puede hablar, estoy citando a muchos de los que han criticado el informe y los resultados y la lectura, que esto sea un logro permanente de la Cuarta Transformación porque no hay el crecimiento económico suficiente para garantizar que esa tendencia a la baja de la pobreza sea permanente. Eso es lo que dicen. Es que en materia, por ejemplo, en este periodo hemos visto cómo existían mitos económicos, ¿no? Uno es el del salario inflacionario, y este es otro, de que primero tenías que crecer y luego ejecutar transformaciones, y acá lo que se está demostrando es de que eso no es así. O sea, primero tienes que frenar, ¿no? Tienes que reestructurar, tienes que reorganizar el mercado interno. En este caso, pues el sureste mexicano lo teníamos totalmente desintegrado. Entonces, así es. Esto cualitativamente es muy importante. En la visión neoliberal estábamos acostumbrados a lo cuantitativo, a nada más el puro numerito del Producto Interno Bruto, pero no olvidar de que pues ahí entra cualquier cosa, ¿no? Es decir, vendes una empresa, un activo, claro,
y entra en el Producto Interno Bruto. Entonces no es fiel a lo que está sucediendo en el país. Vendes todas las paraestatales y evidentemente Es correcto. puede haber un crecimiento económico. Por supuesto, y ahorita lo que estamos viendo precisamente con estas cifras de los 13.4 millones es que tenemos un muy buen candidato de indicador de desarrollo sustantivo para la gente. Yo Jesús. creo que, digamos, estamos ante un cambio social histórico. O sea, porque pudo haber un periodo posrevolucionario y donde este periodo de estabilizador, del desarrollo estabilizador, pero donde los niveles de pobreza superaban el 50% de la población. O sea, aún con altos niveles del 6% en promedio de crecimiento, socialmente no había, claro, creció la clase media, aumentaron los servicios, en fin, hubo avances muy importantes económicos, sociales, las universidades públicas que se crearon, en fin, fortalecimiento de instituciones públicas de salud, seguridad social, pero de todos modos, entrando previo al neoliberalismo, 50%, casi 50% de la población era pobre. Así es. Entonces, estamos viendo que ese cambio histórico de que ahora el 29%, menos de un tercio de la población, se encuentra en una condición por debajo de la línea de pobreza, pues es algo que nunca habíamos vivido. Entonces, esto sí representa un cambio real en la vida cotidiana. Ya no estamos hablando solo del cambio de régimen político, del cambio de partido en el gobierno, de un énfasis de lo económico hacia lo interno, del mercado interno, Así es. o para decirlo en otras palabras, apostar por el empresariado nacional y apostar por el trabajo de los mexicanos, que eso no fue lo que hicieron durante 40 años, sino todo lo contrario, el periodo neoliberal. Y castigaron, lo que hay que decir, y que es lo que no los críticos de estos resultados no dicen, es que esa pobreza creció en el periodo neoliberal Así es. porque castigaron a los trabajadores, castigaron a las familias. No solo con salarios de hambre, recordemos que nuestros salarios al inicio del periodo neoliberal, al final de los 80, pues estaban por arriba de China y de Corea del Sur, por ejemplo. Así es. Y ahora estamos a la mitad de los salarios. Bueno, ahora menos porque en los últimos 7 años ha habido una recuperación salarial que en parte explica este mejoramiento del nivel de vida y esta superación de la pobreza para los 13.4 millones de personas. Pero también tiene que ver con los programas sociales. Los programas sociales, aunque no son determinantes, digamos, según los analistas, un 30% más o menos podría influir en este cambio del estado económico de la gente en su bolsillo. Pero bueno, pues si agregamos las obras públicas, la infraestructura, todo lo que se ha invertido, pues también eso tiene repercusiones. Y sobre todo, Ahí lo estamos el viendo. mejoramiento de la situación nacional de regiones que habían sido olvidadas. Recordemos que el sureste está desarrollándose, está desplegando apenas este proceso de inversión pública. El Tren Maya, el corredor interoceánico, en fin, el tren que va a ir a conectar con Centroamérica, Con Centroamérica. a través del interoceánico y vía Tapachula. Todo eso va a detonar La en refinería, un mediano Dos Bocas. plazo un proceso económico en el sureste que no habíamos vivido nunca. Entonces, esta idea de que el norte era industrial y el sur era agrícola, pues se va a ir borrando poco a poco porque efectivamente hay un cambio en las políticas. Y por el otro lado, quizá la crítica que se ha hecho, entonces a los 6 indicadores, prácticamente 5, todos son favorables. Solo hay un indicador que, bueno, aquí tanto el Coneval como el INEGI caen en una especie de lectura tramposa. El dato es real. Cuando le preguntas a la gente, ¿tienes acceso a la salud? Venimos del Seguro Popular, cuando la gente tenía una identidad, digamos, ante una institución o un programa y tenía seguridad social. Cuando se elimina el tema del Seguro Popular, porque tenía un costo y era inviable, y se crea este sistema universal, pues la gente no tiene una identidad, pues no tiene una credencial, no está inscrito en una institución. Así es. Aunque tiene el acceso a las instituciones públicas, no se siente, ante esa pregunta de ¿tienes acceso? La respuesta es no. Aún a pesar de eso, pues 34% de la población, digamos, dice que no tiene acceso a estos servicios de salud. Pero hay otra pregunta que no se destaca, donde tanto en el 2022 como ahora, en el marco de la pandemia, hace también esta encuesta, que es... tú tuviste necesidad de acudir al doctor, al médico, tuviste un problema de salud y la pregunta es, ¿recibiste atención médica? Ya. Y la respuesta es de
de los 68 millones, de casi 69 millones que respondieron, el 99.7% de la gente tuvo acceso a un servicio de salud. Respondió que Eso sí. es lo que no se dice en este debate. Sí. Entonces, aquí hay un cambio también, porque del 2022 al 2024 aumentó 20 millones de personas que tuvieron atención médica. Que Y es eso el es un dato bienestar de ahora, relevante. ¿no? Eso es un Pública. dato relevante. Pública. Es el bienestar de ahora. Sí, que pero antes además era- todas las instituciones, y además Sí. puede ser incluso a nivel privado. No estoy hablando solamente de... Ah, ok. Pero de tener acceso, es que la pregunta, ¿tienes acceso a la salud? Y te dicen que no, pero tú tuviste necesidad de atención y dices que sí. Entonces, sí, que sí tuviste acceso a un servicio de salud público en la mayoría, un tercio, un poco menos, Sí. acudió a un médico privado, pero la mayoría de esos casi 70 millones, 68 millones y medio, pues acudieron a un servicio de salud y pudieron resolver su problema de salud. Ese es un dato también relevante que no se toma en cuenta en la crítica, es el único, dirían los críticos de ahora, el negrito en el arroz, El negrito en el en los análisis, ¿no? Pero ni siquiera el de salud, porque los indicadores son realmente positivos. Entonces, creo que les cuesta mucho trabajo reconocer que este cambio político, económico y social que está experimentando México es exitoso. Así es. Eso es lo más importante, Así porque es. las apuestas en otros países del lado progresista, pues bueno, han tenido mucho éxito económico en algunos casos, pero en otros no. Justo hemos visto cómo el descuido o una política económica errática ha llevado pues, a la derrota electoral, al cambio de gobierno, porque Argentina, Bolivia... ¿Brasil le pasó? Brasil pasó en su momento. Y aquí quiero nada más destacar el hecho de que la economía está manejada de una manera muy responsable, integrada a Estados Unidos, que es parte del problema que tenemos, que heredamos de los neoliberales, la desindustrialización de este país, el quedar enchufados a la economía de Estados Unidos es la política del PRI y el PAN durante casi 40 años. Y entonces salir de esa situación, todo el mundo ahora está queriendo salir de esa dependencia de China, de esa dependencia de los mercados más grandes, desarrollando sus propias capacidades. El propio Estados Unidos Trump, quiere reindustrializar su país. Entonces, el camino ahora es la diversificación económica y la reindustrialización. Y aquí destaco un dato que también impacta indirectamente en esto, que es la seguridad social para los trabajadores de las plataformas, Sí. que además llevaron a un dato muy importante, que es el récord de empleos, de más de 23 millones de empleos formales en el IMSS, que también es un récord histórico. Entonces, estamos ante, digamos, los indicadores sociales y económicos sociales son totalmente favorables. Y habla de este énfasis de poner en el centro a la gente, invertir para la gente, pensar en las obras públicas, pensar en las inversiones desde el Estado y las cosas que benefician más a la gente. En lo inmediato y también a largo plazo. Porque se piensa que todavía siguen pensando que hoy, que son derechos constitucionales, le siguen diciendo que son dádivas a la gente, cuando es su derecho. Estos ingresos, Así es. ingreso universal que tienen, Así es. estas pensiones, estas becas, es un derecho. Entonces, estamos cambiando de un enfoque distinto de lo que debe ser el papel del Estado frente a la sociedad. Hacerse responsable y atender los problemas de la gente. Karen, Sí, muchas gracias. otra de las situaciones es que los modelos en algunos países latinoamericanos resultan efectivos en términos de los derechos sociales, pero acotan algunos derechos individuales. Y vemos que en esta propuesta, que ya está comprobada de la Cuarta Transformación e iniciada por Andrés Manuel López Obrador, no es así, porque se tiene muy claro que la economía, la política económica, justamente va de la mano de la democracia, y creo que ese es un paradigma Exacto. muy interesante que se está comprobando que sí resulta efectivo. Y en efecto, López Obrador era un peligro para México, pero para su México, para el México de las élites, que justamente estos datos les están cayendo como un balde de agua fría, porque resultó un gran peligro al disminuir en 13.4 millones de personas que pues viven en la pobreza multidimensional y, como bien lo mencionaba Oscar, 15.8 millones en la pobreza por ingresos. O sea, se tuvo una reducción histórica, es una hazaña que, como era la última consigna, el eslogan del sexto informe de Andrés Manuel, que se hizo entre todos, ¿no? Esta reducción histórica de la pobreza y de las desigualdades la hicimos entre todas y todos, y eso es un éxito por donde se le mire. No se puede poner ni siquiera en duda que resultó efectivo este
este modelo, ¿no? Pasamos del 43.2% en pobreza multidimensional de la población en 2016 al 41.9%, arrancando el sexenio, a un 29.6%. Se redujo drásticamente los índices de la pobreza multidimensional, que sí contempla 6 aspectos, que son la salud, la seguridad social, la vivienda, la alimentación y la educación. Es decir, son resultados positivos que impactan en la vida del día a día de la población. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? Que es un modelo que pondera el tener más bienestar, más derechos y como resultado o como consecuencia de mayor dignidad al pueblo de México. Y resulta interesante porque gran parte de justamente los argumentos es que todo se debe a los programas sociales, a los programas para el bienestar, que por supuesto que han sido un factor importante, pero no la base determinante. Hace unos días la Secretaría de Trabajo sacó un reporte muy interesante en el que da cuenta de que, de acuerdo con lo que ellos están midiendo, alrededor de 6.64 millones de personas de este porcentaje que ya tenemos, de esos 13.4 millones, salieron de la pobreza por el incremento salarial. Ellos plantean que el 10% del aumento real del salario mínimo está generando que la tasa de pobreza se reduzca a 0.52 puntos. Y es que tuvimos un aumento extraordinario del salario mínimo del 2018 al 2024, más del 113%, si no me equivoco. Pasamos del 88 al 246 pesos, pues claro que va a tener un cambio en los niveles de vida. Y si sumamos este ingreso pensemos en la población más vulnerable, con mayor carencia económica y de todas las variables que se están midiendo, tienen este incremento salarial a la par de que se regulariza su situación y dejan de estar en una posición de la informalidad, y a la par una familia, alguno de ellos, porque bien se planteaba que son 8 de cada 10 familias quienes reciben un programa para el bienestar, pues hacemos esta suma y se incrementa sustancialmente los ingresos que se reciben por familia, y por supuesto que aquí vemos que están los datos tangibles. Pero ahora, aquí te voy a hacer, perdón Karen, te voy a interrumpir para meter el argumento de en abogado contra. del diablo. El argumento del diablo. Sí, es que a mí me pareció todavía muy grotesco ver ese argumento de que el aumento de los salarios no se le debe a López Obrador. Se le debe a los Se le debe a empresarios. Trump. Porque Trump, en la negociación con el TEMEC, la del 2018, planteó, y además no lo planteó Trump, lo plantearon los sindicatos de Estados Unidos, el mejoramiento del ingreso laboral, del ingreso de los salarios en México. Pero eso es mentira. En las cláusulas del TEMEC lo que se establece es que debe haber un mejoramiento de las condiciones laborales, no específicamente se refieren al salario. Y eso es una política que fue iniciativa absolutamente de México. Otros han dicho también, no, pues los empresarios, porque concedieron esto, pero la verdad es que ha sido una labor de negociación. O sea, porque si fuera así, podría haber sido en cualquier otro momento. La verdad de las cosas es que nadie tuvo la voluntad política de sentar a trabajadores con empresarios, con gobierno, para decir qué vamos a hacer con esto, ¿no? Lejos de eso, lo que habían estado haciendo es sistemáticamente poner por delante este argumento de que se iba a disparar la inflación o de que se iba a caer el empleo. Porque decían, si las empresas van a tener que pagar seguridad social, no sé qué, y además elevar el empleo, elevar los salarios, bueno, pues entonces no van a tener ganancias y entonces van a tener que despedir trabajadores. Eso no ocurrió. Ese es otro de los grandes mitos. O que era inflacionario el salario, entonces la inflación en realidad afecta más a los pobres trabajadores que el mísero salario que tenían y que tuvieron congelado durante 32 años. Exactamente. Y de que pudo haber habido también mecanismos de simulación, como lo hubo en otros momentos, pudo haber habido y no lo hubo, y ahí están los resultados. Y yo quiero referirme a una cuestión que planteó ahorita Karen, que me parece muy importante, que es el cambio del modelo económico de la mano de la democracia, como no ha sido en otros lugares, en otras latitudes y tampoco en otros momentos de nuestra historia, porque una de las cosas que también cambian aquí es la relación que establece el gobierno con los distintos sectores sociales, en donde si veníamos, hablando también del autoritarismo del que veníamos, había una relación que estaba más bien marcada por
relación del gobierno con sectores de poder económico y con corporaciones. Es decir, los liderazgos de los sindicatos, que eran los que venían estableciendo, y en función de eso, pues de pronto decían, bueno, yo soy capaz de sacrificar estos beneficios para los trabajadores en función de que yo tengo estos otros beneficios, ¿no? Eso funcionó por mucho tiempo en México y eso es parte de lo que se desarticula desde 2018 a partir de toda la reforma laboral y la posibilidad de que se democraticen los sindicatos. Pero no nada más son los sindicatos. O sea, si uno ve, cuando hablo de este cambio de las relaciones con distintos sectores, hablo también del manejo del presupuesto, un manejo del presupuesto que se ha venido democratizando en todos los sectores. Si uno ve en términos de la educación, ¿no? O sea, no es nada más elevamos los recursos, hacemos más universidades, sino también involucramos a la gente para que tenga una relación y sea un agente de cambio en lo que tiene que ver con ese espacio, digamos, para habilitar escuelas, para hacerlas mejor. Escuelas nuestras. Exacto, los recursos van para los comités que están integrados por padres de familia, maestros, etcétera, los que están involucrados con ese tema. Igual lo vemos en materia de salud, igual lo vemos con pueblos originarios, eso no existía antes y ahora se desbloquea la posibilidad de que esos recursos puedan ser administrados por... A eso voy. O sea, estás descentralizando, estás democratizando la posibilidad y descorporativizando la posibilidad de que esos recursos sean administrados. Eso es un cambio de paradigma absoluto que también me parece que es parte de estos resultados. Vamos a un corte. Exactamente se nos cayó el corte ahorita. Recuperamos con Karen, que la interrumpimos, y regresamos. No nos dejen. Regresamos a Debate Público. Estamos analizando las múltiples y casi todas positivas lecturas que tiene el informe de la pobreza multidimensional que dio a conocer el INEGI en fechas recientes. Y Karen, nos estabas apuntando varios temas. Sí. Adelante. Sí, eran varios factores que suman y que más bien suman y no acotan a solamente los programas para el bienestar, que claro que esta política de transferencias ha sido importante, pero no exclusiva para la disminución de la pobreza y de las desigualdades. Ya les mencionábamos el tema del aumento del salario mínimo, por supuesto que la política social de la Cuarta Transformación, pero también el crecimiento regional. Recuerdo que en el segundo trimestre de 2024 salió la nota de que por primera vez la región del sureste había sido la que creció más de todo el país. Esto, sin lugar a duda, es relevante porque justamente los estados que todavía concentran índices o que han sido históricamente los que concentran los mayores índices de pobreza, pues son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, o sea, todo el sureste, y el que ahora sea quien crece más, pues claro que da cuenta de que hay un cambio en la política económica y en la política pública y social. Eso es porcentaje de la población en pobreza. El porcentaje, exacto, así es. Sigue estando Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Sí, y ahora el tema de la desigualdad me parece muy importante también porque en la encuesta que salió previo a este reporte del análisis de la pobreza se daba cuenta que hubo una reducción respecto del 2016 al 2024 entre la diferencia entre los ingresos del decil 1 y el decil 10. En el 2016 creo que eran 16, no, eran 20 y para 2024 se redujo a 16 veces. Es decir, se redujo esta gran diferencia entre los ingresos que reciben las familias o las personas más pobres y los que concentran la mayor riqueza de nuestro país. Y concluyo, el coeficiente de Gini en este análisis del INEGI ya nos muestra una reducción sustantiva. En el 18 era de 0.457 y para el 24 se reduce a 0.42. Es decir, estamos más cerca del 0 que del 1, que es... ¿Qué es el coeficiente? Es un indicador para medir los niveles de igualdad o de desigualdad que existen entre las naciones. Es decir, somos menos desiguales. Si somos menos o más iguales, en términos generales. Si estamos más cerca del 0, estamos más cerca de la igualdad. Si estamos más cerca del 1, de la completa desigualdad. Estamos acercándonos ya o reduciendo al menos este indicador y pues
diciéndole adiós. Estamos en 0.42. En el 18 estábamos en 0.457. Además de que se dio la gran y buena noticia de que en 25 estados se redujo este coeficiente. 25 de las 32 entidades federativas ya tienen una reducción sustancial de los índices y los niveles de desigualdad. Es decir, es un modelo que funciona, es un modelo que está probado y que pues está profundizándose. Al contrario de estar estancado, tiene cada vez más elementos que nos indican que hay una profundización tanto de la política social como la económica, porque yo reitero, no podemos pensar en un avance como estos, en las reducciones de niveles de pobreza y desigualdad, si no pensamos también en términos políticos, en la voluntad política y hablamos de libertades, de democracia y de derechos. Muy bien. Azul, no sé si querías abundar. No, además del coeficiente de Gini, creo que este otro dato que también se planteaba en estos días de la diferencia entre el decil más rico y el decil más pobre, que pasó de ser 35 veces, 36 veces. 36 veces con Calderón. Exacto. Pasamos a 16 veces. O sea, bajó 20 veces la diferencia entre los más ricos y los más pobres del 2010 al 2024. Exactamente. Y siguen siendo muy ricos, es decir, tampoco siguen afectó. Siendo muy ricos, pero bueno, pensemos riqueza, en lugares como Estados Unidos, o sea, son 400 veces más la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Que hayamos bajado a 16, creo que también es un logro muy significativo. Aquí lo interesante, y nada más por lo que decía Azul, aquí la democracia trajo resultados, trajo justicia y trajo dignidad. Así es. Es una decisión del pueblo de cambiar el modelo, de elegir por un modelo económico distinto, que ha refrendado ese apoyo, pero que además, digamos, en el centro están las políticas del Estado, digamos, dedicadas a mejorar el nivel de vida de la gente, a mejorar sus condiciones de vida. Antes estaban enfocados en hacer negocios y en esta idea del pastel, que hagamos el pastel para después repartirlo, eso desde los años 40 lo vienen diciendo, lo decía Vila Camacho, pero el pastel ha pasado varias veces de mano y la gente no ha visto ni una rebanada hasta ahora. Entonces creo que sí es importante pensar que la democracia, en un momento en el que en el mundo la democracia está en retroceso, está en desprestigio, está cuestionada, en México la democracia tiene un apoyo popular, el Latinobarómetro lo marca, como en ningún otro país. Entonces también eso es importante porque no solo se habla de que el Estado benefactor y apoya y genera condiciones, sino hay una sociedad más activa, más politizada, más consciente y que entiende lo que está pasando. Así es. Entonces, estas críticas de, ay, es que están manipulados, es que les compran su voto con los programas sociales, eso la verdad es algo lamentable, totalmente clasista, racista, dádivas, le dice y es la verdad, es que falta de cualquier análisis. No son dádivas, son derechos. Claro. El presupuesto es de todos y normalmente se dedicaba a los más ricos. No solo tenían las mayores ganancias, sino también tenían los mayores accesos al presupuesto público. Estaban enchufados al presupuesto público. La mayoría de las fortunas de este país se han hecho a la sombra del poder político, del presupuesto público. Y ahora ese presupuesto se dedica a la gente. Esa es su molestia. Sin embargo, y quiero cerrar con esta idea, estas transferencias, este aumento salarial, este mejoramiento de las condiciones de vida, tiene un círculo económico virtuoso que ha generado el impulso económico en las regiones que estaban deprimidas, y también, digamos, ganancias a las grandes empresas y a las empresas medianas y pequeñas. Es decir, ha sido de beneficio para todos. El hecho de esta dignificación y esta capacidad de consumo de la gente ha traído también pues, beneficios económicos para todos los sectores. Nada más recordemos el dato de que el 30% de las ganancias de los bancos en el mundo el año pasado vienen de México. Claro. Entonces, las grandes empresas bancarias sacan grandes ganancias. Entonces, quiere decir que el modelo funciona y que están teniendo buenos resultados. Pero esto es producto de la democracia. Y eso no lo podemos perder, porque a veces en otros países engañan con la idea de, evidentemente, hay que mantener el rumbo y tener una economía exitosa, porque si no también la gente te cobra el mal desempeño, el mal manejo del gobierno. Pero ¿cuál democracia, Jesús? A mí ya me dijo Aguilar Camín que estamos rumbo a la dictadura. 3.0. O sea, es que ese es el tema.
no, ni siquiera admiten que estamos en un proceso democrático, estamos en un proceso hacia el totalitarismo. Porque Así su lo dicen clasismo todos. no les permite entender que el ascenso de clases populares a puestos de representación, a la Suprema Corte, sí es un cambio estructural, sí es un cambio de régimen, es un cambio de sociedad. Entonces les cuesta trabajo porque ellos tenían, digamos, derecho a picaporte, tenían protección de la corte, Apapachos del poder, dinero público, les compraban el 80% del tiraje de sus revistas, les contrataban para dar asesorías, para hacer documentales y para hacer materiales didácticos o escritos. Entonces, todo eso eran millones y millones, pues era un buen apapacho. Ahora que esos dineros se invierten los maestros, en el millón de maestros que han sido basificados, en Claro. el mejoramiento del salario, Así se es. duplicó el salario de los maestros, en fin, todo eso es lo que les duele. Y por eso, Sí. pues, están pensando que esto es una dictadura, cuando la verdad no ha habido tanta libertad como ahora, plena. Que no tengan miedo, las instituciones también, digamos, no son infalibles, pero creo que airear el Poder Judicial Exacto. era fundamental. Ellos no lo hicieron, no lo pudieron hacer, se negaron a hacerlo cuando se les emplazó a hacerlo, pero pues había que tomar la decisión, porque si no hay justicia jurídica, pues tampoco puede haber justicia social, porque finalmente los obstáculos de los amparos, de frenar las leyes, de los cambios de las obras públicas, 72,000 millones de pesos de los que no pagan impuestos protegidos por la Corte o por el sistema judicial, los, digamos, los líderes del crimen organizado, que los liberan, y no oigo que Aguilar Camín, Ciro Gómez Leiva Se o indignen. Jesús Silva Herzog Márquez se indignen. No, eso Así les es. parece normal porque es el Poder Judicial que tenemos. Malito parece que tenemos. Y ahora que hay un cambio pues radical, pues sí les preocupa. Pero Así no es. es para nada una dictadura, es lo contrario. Sí, Oscar. pues, si se dan cuenta, o sea, lo que estamos viendo es de que, bueno, todo Estado de forma permanente está emanando política económica, es decir, criterios de quién es la clase que se va a beneficiar, Así qué es. combinación de sectores son las que se van a combinar de cierta manera. Y aquí lo que estamos viendo es, decíamos, cambio de régimen, cambio de modelo. Estamos ante un cambio de Estado. Creo que tenemos que enunciar lo que es un Estado social. Ni siquiera un Estado de bienestar, porque eso era como una especie de estructura, una subestructura, ¿no? Sino un Estado social donde precisamente todas las instituciones están abocadas a fortalecer ese nuevo modelo, porque precisamente la manera en la cual puedes durar en el mediano y el largo plazo, pues es generando condiciones para satisfacer las necesidades de forma sostenida de la población, es decir, no nada más que lleguen, sino que además saber que de aquí en adelante esos 13.4 millones van a demandar otro tipo de cosas. Entonces, tiene que crecer también la oferta de derechos sociales, de derechos económicos, de posibilidades, ¿no? Tenemos que pensarlo como un proceso que no se detiene, pero que precisamente, ¿no? Desde la óptica del Estado social, el recuperar el Poder Judicial fue fundamental. Es decir, no es nada más una connotación judicial, es una connotación de que ahí es donde la inversión extranjera directa internacional tenía una especie como de apoyo para que siempre ganara la inversión extranjera sobre las naciones. Entonces, en el momento en que la Y sobre los democratizas, pueblos. sobre para los legalizar pueblos. despojos, para... Es correcto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con el asunto electoral, también con esta recomposición, ahí también vamos a ver una renovación de energía que nos va a permitir ejercer de forma sustantiva esta persecución de los derechos económicos, ¿no? Que ya en el momento en el cual ya lo vemos en su integralidad, es decir, en la encuesta nacional de ingresos y gastos, pues 65% se deben al trabajo, 17% a las transferencias de los programas de bienestar. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, pues que vamos a empezar a ver ahora un entorno no de lo individual, no nada más del ingreso privado, sino del ingreso colectivo, del ingreso social. Y eso ya estamos haciendo una ampliación incluso ya primero de nuestro ejercicio que de nuestros conceptos, pues, ¿no? Ahí, por supuesto, siempre el llamado amable y atento a las licenciaturas de economía del país a que renueven aceleradamente todas sus bases. ¿Qué va a pasar con la escuela económica? Pues, las escuelas económicas. en Está México? obligada a una transformación profunda. Y de derecho. Y sí, por supuesto. Nada más que en la economía es donde estuvo el núcleo más fuerte, porque ahí es donde se justifica sistemáticamente todo lo demás. Y que ahí, pues, la ciencia económica, por supuesto, recordar que originariamente la ciencia económica se llamaba economía política. Claro. ¿Por qué es tan importante los elementos del mercado como los que están existiendo en el Estado,
que son los dos motores que están haciendo la configuración de las relaciones sociales de producción. Entonces hay que ver todos estos elementos en su amplitud. Obviamente que la Cuarta Transformación para nosotros como economistas ha sido un laboratorio también extraordinario para ir dándole aire a todas esas nuevas conceptualizaciones, pero básicamente se puede entender con que el mercado deja de ser un ente abstracto, ¿no?, que te define todo, a estar otra vez al centro las poblaciones. Al servicio de la sociedad, ¿no? No la sociedad al servicio del mercado. Es correcto. Sino al revés. Y creo que en esto nada más un paréntesis. Sí. Hablabas de dádivas. Cuando dices le das dádivas a quien no tiene capacidad para resolver sus problemas y se los das como limosna, filantropía. como limosna, como algo, eso es totalmente racista, Claro. clasista. Y nada más 2 datos. México tiene una población trabajadora, es la que más trabaja en el mundo. Es de correcto. acuerdo a todas las estadísticas internacionales de la OCDE y del FMI y del Banco Mundial, los trabajadores mexicanos son los que más trabajan. Y no solo, acaba de salir una estadística, una gráfica de resultados la semana pasada de la OCDE de que México está entre los 10 primeros países en productividad. Entonces, no solo es una clase trabajadora, muy trabajadora, sino también productiva. Y eso Así también es. está ayudando a que se mejoren las condiciones de vida de los Y quiero trabajadores. abonar Adelante. a esto lo que tiene que ver con un sector en particular, que es el campo. O sea, cuando hablamos de también la democratización de los recursos en donde estás dando directo, no solamente estás hablando de transferencias como las pensiones o esa clase de apoyo, sino también transferencias que son productivas finalmente, Sembrando Vida, otro tipo de programas fertilizantes que están dirigidas a reactivar. O sea, cuando hablamos de la soberanía alimentaria, no nada más estamos hablando de un tema estratégico del país frente a otros países para no depender, también estamos hablando de reactivar todo un sector social y económico que había estado abandonado por décadas, no solamente abandonado, desmantelado, despojado, en fin, y que había quedado en manos pues, de quien se quedaba con esas tierras, ¿no? Ahora lo que se está haciendo es echar atrás ese proceso. Tienes, por un lado, regulación de tierras y, por otro lado, una serie de programas que están destinados a trabajar junto con la gente que depende absolutamente del ingreso que está relacionado con el campo. Entonces, ese es otro, digamos, gran ejemplo de cómo se da este cambio con resultados que han sido muy concretos desde mi punto de vista y donde también, hay que decir, ahí se siguen presentando resistencias, ¿no? De quienes eran los intermediarios de esos beneficios, pues. En una entrevista que le hiciste a Luis Munguía de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en punto de referencia, Luis advierte que esto todavía puede mejorar mucho si se establece la jornada laboral de 40 horas. ¿Qué opinas tú de eso? Es correcto. Sí, la jornada laboral es muy importante. Ahorita que decíamos, ¿no? El modelo neoliberal se dedicó a algo que se llama el plusvalor absoluto. Además, un montón de jornadas invisibles en el transporte público, achacarle, ¿no?, los costos del no desarrollo del traslado, y pues eso obviamente que afecta esta productividad social, ya podríamos enunciar. Entonces, en la medida en que tú reordenas eso para que la trabajadora y el trabajador mexicano tengan disposición para estar también con la familia, que puedan tener transporte de calidad, que puedan diversificar sus actividades, pues la productividad es mucho mejor, incluso para el sector privado. Entonces, la reducción de la jornada laboral, por supuesto, es ya un resultado de todo ese fortalecimiento, de toda esa economía que se está haciendo más robusta, y yo creo que es un elemento que tenemos que ir también avanzando, sobre todo porque también hay que recordar que cuando hablamos del sector privado, pues no es lo mismo hablar de una transnacional que de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, tenemos que separarlas. Para mi gusto, tendríamos que enunciar las pymes dentro del sector social en realidad. Eso lo podemos discutir. Porque son empresas familiares. Es correcto. Y es el 80% del trabajo. Es correcto. Entonces ahí tenemos Del que empleo, hacer política también económica para ir abasteciendo. Lo que falta también en gran medida es el asunto del crédito. Es decir, cuando estamos hablando de una economía que ya va a despegar, necesitamos resolver el problema del crédito, y pues ahí es el tema de la triada Banco de México, Banco de Desarrollo y Banco Comercial.
que tienen que adecuarse a los objetivos del Plan México para este nuevo momento. Que ahí hay un compromiso que se dio en la última Convención Nacional Bancaria, ¿no? De que justamente se iban a dedicar créditos para las pequeñas y las medianas empresas, que es de los grandes. Sí, que subiera 3.5% anual era el compromiso. Oye, ¿no? y hablando de condiciones igualadoras y pensando en esta forma de establecer un proyecto que opera de manera integral, pues ahí también está la mejora del transporte público como un elemento igualador de condiciones. O sea, si hablamos de las 40 horas, también hablamos de las personas que no tienen que recorrer 3, 4 horas para llegar a su trabajo y luego de regreso y perder todo el día. Hay una mirada desde el punto de vista de las políticas públicas que también está puesta en que la gente pueda gozar de más tiempo para lo otro que sea, ya sea para llegar a su trabajo o para tener tiempo libre, en función de no pasar tanto tiempo en el transporte público. Y en ese sentido, pues la Ciudad de México es la gran pionera, digamos, de esa visión, ¿no? Pero fíjense, eso estamos, y resulta muy positivo que ya podemos estar pensando en este nivel, si no es que pasaba todo lo que estamos dialogando de la reducción de la pobreza. Ya estamos pensando en lo que todavía está pendiente, en cómo profundizar este tema, y eso ya es una hazaña que hace 6, 7 años ni siquiera podía pasar por nuestras cabezas. Estábamos pensando en cómo rescatar un país, y hoy estamos pensando en cómo desafiar una pandemia. No, yo digo hace 7 años todavía, más atrás. Bueno, sí, hace 3 años, 4 años estábamos pensando cómo salimos de esta pandemia que paralizó el mundo entero, y en este corto periodo de tiempo ya estamos pensando en políticas mucho más profundas para mejorar el bienestar de la población. Y esto es consecuencia de todas estas política pública, política social, política económica que se empezó a implementar desde el 2018, 2019 y que hoy se está dando continuidad. Yo solamente quiero poner 2 temas brevemente. El primero es que creo que el tema de las Afores también ha sido muy importante para mejorar el nivel, particularmente de las personas de 65 años y más, porque con la reforma del 2020 hubo un aumento en la tasa de reemplazo totalmente importante, que sumando este aumento en la tasa de reemplazo a la pensión no contributiva de los adultos mayores, pues por supuesto que mejoró el ingreso de un adulto mayor que se está retirando y que busca una vida mucho más tranquila y con dignidad para tener pues lo mínimo y más, que no tenga que preocuparse en esa edad para estar trabajando. Eso por un lado. Y por el otro, que la consigna que decían que solamente era demagogia, de que por el bien de todos, primero los pobres, pues resultó ser una de las máximas de la política pública, de la política económica y de la política social, que va a quedar como un cimiento de la historia reciente de nuestro país y de aquí para adelante con lo que se vengan en los cambios en el sexenio de la presidenta Sheinbaum. La siguiente frase va a ser: por el bien de todos, paguen sus impuestos. ¿Tú crees que sea necesaria una reforma fiscal? Pues, bueno, nada más habría que distinguir entre el enunciamiento de la reforma fiscal neoliberal, que era sobre los cautivos. Esa no. Esa es la que están planteando todo el tiempo. Pero no obstante, ya tenemos un nuevo tipo de reformas fiscales. Por ejemplo, todo el ambiente de austeridad republicana es un asunto de reconversión de gasto corriente en gasto productivo. Y eso, motivos de gasto, tanto como ingreso, es un asunto fiscal nuevo. O sea, sí hay una reforma fiscal ahí en la 4T. Ya hay transformación pues si no, cualitativa. No hubiera financiamiento de la obra pública, porque nos dejaron sin dinero. Porque está cerrado. Y había que buscar el dinero. Exacto, el acceso al crédito privado está cerrado y por lo tanto tú haces una reconformación de tu presupuesto, agilizas procesos y de esa manera es que puedes hacer ese financiamiento. Entonces ya se avanzó. Por supuesto que pues también lo que ha sido muy importante es eliminar todos estos privilegios fiscales que se tenían, ¿no? Porque pues México tenía esta enfermedad crónica de tener una tributación baja, pero ya hemos visto también los datos, una recuperación sistemática, ¿no? Además a nivel constitucional y a nivel también de operación, de administración de la deuda por parte de la Secretaría de Hacienda. Es decir, ya estamos en un entorno de transformación permanente en el aspecto fiscal, ¿no? Siento que la reforma fiscal como tal podría tener el contenido de estrenar otro tipo de impuestos que no hemos experimentado en México, como los que son a la herencia y a la riqueza, ¿no? A la herencia y a la riqueza.
a las plataformas digitales. Sí, ¿crees que eso sea también, necesario? pues siempre es un reordenamiento. No hay que olvidar que el espíritu de lo fiscal tiene que ver con que la riqueza nunca se hace de forma privada, se hace colectiva, con la infraestructura pública, con la educación de los trabajadores. Entonces siempre tiene ¿No que se haber. lo quieres decir a los economistas que salen ahí con Leo Zuckerman? No, pues mi saludos, un saludo fraterno y que se pongan a estudiar. Pero ellos también reconocieron. Sí. Tuvieron que Y les reconocer prestó unos el libros, avance social de las políticas. Y eso, aunque les cueste, pues es una verdad. Ahí, como decías, los economistas hablan de datos, pues los datos duros ahí están. Podemos decir y analizar y caracterizar el momento, la política del gobierno, pero los resultados son incontrastables. Frente a eso no tienen argumentos, entonces intentan buscar y debilitar, digamos, esta política de enfoque, o sea, poner en el centro a la gente es muy distinto Sí. de decir, sálvate como puedas y a ver cómo lo logras, porque aquí solo los exitosos van a tener un lugar en el Olimpo y los demás pues que se rasquen con sus propias uñas. Eso se acabó. La responsabilidad del Estado, un Estado social, en una visión de responsabilidad frente a los demás, es no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. Entonces, ese es el enfoque. Entonces, efectivamente, ahora, en la medida en que va aumentando, digamos, el nivel de vida de la gente, pues las necesidades van cambiando, van aumentando, el acceso a la cultura, a la educación, a satisfactores de otro tipo, al ocio, o sea, al descanso. Claro. Porque se habla mucho de ciertas prácticas como las vacaciones, pero la mayoría de los mexicanos no practican las vacaciones, pues no Exacto. tienen forma de salir. Estas Todavía prácticas hoy, entonces sí tenemos que ir hacia esta... Ve a Azul Alzaga, ya de que, mismo, de sí, que ahora sí de que... vacaciones. Tuvimos que cancelar su viaje a Tokio, pero bueno. Entonces creo que es A la importante. calle de Tokio. A la calle calle, de exacto. Tokio, En la zona. en la zona rosa. No, lo digo como elementos de también, digamos, del disfrute de la familia, del tiempo Así libre, así de la cultura, de los espacios abiertos, en fin, todo eso que los trabajadores que tienen que incluso consumir metanfetaminas para tener doble jornada de trabajo, que ese es el modelo maquilador neoliberal, que no mejora las condiciones de vida, destruye, digamos, las familias, Sí. el tejido social y genera condiciones de violencia. Y tiene tasas de 6% de crecimiento, Exactamente. Guanajuato. Entonces, no basta solo con producir mercancías y de aumentar los niveles de ganancia de las empresas. Hace falta políticas de fomento a la cultura, de inversión en los servicios públicos, de inversión en los espacios deportivos, etcétera, ¿no? Y Que las políticas de cuidados, que también... bueno, va a eso tener es un algo efecto. nuevo que Eso está viene. comenzando este gobierno, Sí. de reconocer el trabajo doméstico como un aporte económico y que tiene que ser reconocido socialmente. Y Esta es sostén de la vida. una transformación cultural y política y económica de largo calado, porque, bueno, pues es a favor de los derechos de las amas de casa y de las personas que cuidan a otros, que han sido invisibilizados Claro. por siempre. Entonces, ahora se les va a poner en el centro para, pues, también necesitan cuidado los que cuidan, ¿verdad? Y que también tiene un necesitan valor, apoyo. valor económico. Claro, Claro. es un valor económico. Un detalle nada más, recordar que el Producto Interno Bruto como indicador tiene su origen en una visión de economía de guerra. Es decir, ¿Por qué? solamente cuenta en bruto lo que puede estar en disposición para poder Ah, el construir botín. armamento. Pues no el botín, sino la disposición para construir disposición, armas, para hacer exactamente. elementos militares. Entonces, ahora, por ejemplo, pues obviamente que ahí hubo estos elementos que ahorita ya están surgiendo con claridad, como el sistema de cuidados, de que son cosas que no se están contabilizando, pero que producen valor precisamente, Claro. porque ¿quién constituye la posibilidad de la fuerza de trabajo? Pues el que cuida. Entonces, por así decirlo, es la base en realidad. Y ese cambio de ruta nos va a llevar a también una nueva generación de contabilidad nacional. Es decir, tenemos que ir renovando también, porque ahí tenemos un montón de valor que Claro. no se está observando y que entonces, por lo tanto, pues el criterio es distinto, porque la Por economía ejemplo, mexicana el no es valor de economía cuidar una guerra. selva, que puede que no produzca económicamente algo Es correcto. tangible, pero produce oxígeno, produce agua, preserva la biodiversidad, todos son valores económicos también Totalmente. y que benefician a la sociedad. Entonces hay que también, digamos, valorarlos porque se necesitan. Y entonces quien vive
en esas zonas que cuidan esos bosques también tienen que tener una, digamos, una retribución social porque su trabajo también genera un beneficio colectivo. Es decir, es un cambio de la economía depredadora a la economía de uso, sustentable, de la necesidad. De la vida social digna y además de una economía, consciente. para decirlo como lo dicen muchas teóricas feministas, de la economía patriarcal a una economía también de cuidados y también de igualdad sustantiva. De igualdad sustantiva, exactamente. Pues se nos fue el tiempo, compañeras, compañeros. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este debate público. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.